continuar resolviendo unos ejercicios para explicar las propiedades de los polígonos, la propiedad de sus ángulos interiores y exteriores. Para esto vamos a considerar el siguiente polígono. Pensemos que se trata de un polígono regular, en este caso un pentágono. Un polígono regular de 5 lados, pues es un pentágono. Vamos a considerar que todos sus ángulos interiores son iguales, son congruentes, ¿ok? Bien. Con esta línea que ponemos en cada ángulo, decimos que todos sus ángulos son iguales, son congruentes. Y vamos a hacer una prolongación de este lado, ¿sí? Este lado se prolonga y este lado también lo prolongamos, de manera que forman un triángulo. Estas dos prolongaciones y este lado del pentágono, con estas dos prolongaciones forman un triángulo. Y acá tenemos un ángulo también al que nos van a pedir el valor de ese ángulo. Le vamos a asignar a estos ángulos, que todos son iguales, su medida va a ser, le vamos a poner F, y la medida de este ángulo va a ser G. Hay que determinar cuánto vale este valor, F, cuánto vale F y cuánto vale G. Pues como se trata de, primero que nada, un pentágono, la sumatoria de ángulos interiores de cualquier polígono es igual a, ya sabemos que es 180 grados por n menos 2. Por lo tanto, en este caso, que n es igual a 5 por tratarse de un pentágono, 180 grados por 5 menos 2, ¿sí? Por 5 porque n vale 5, y esto va a ser igual a 180 grados por 5 menos 2, 3. Por lo tanto, la sumatoria de ángulos interiores de ese polígono va a ser igual a el producto de 180 por 3, que serían 540 grados. Esa es la suma de todos sus ángulos interiores. Pero como se trata de un polígono regular, recuerden ustedes que el ángulo interior para un polígono regular es igual a la sumatoria de ángulos interiores entre el número de ángulos o número de lados, que es lo mismo. Por lo tanto, el ángulo que se llama, que su medida es F, F va a ser igual a, F es un ángulo interior, ¿ok? Por lo tanto, va a ser igual a 540 grados divididos entre el número de lados, que son 5 lados. Por lo tanto, cada ángulo que tiene esta medida, F, va a ser igual a dividir 540 entre 5. En su calculadora, al hacer esa operación, 540 entre 5 les va a dar exactamente 108 grados. Esa es la medida de los ángulos, o de cada uno de los ángulos interiores de un polígono, de un pentágono regular. 108 grados. Ahora, si cada ángulo mide 108 grados, pues aquí tengo 108 grados en el ángulo interior. Entonces, en el ángulo exterior voy a tener lo que falta para 180. Recuerden la propiedad de los ángulos exteriores e interiores, que la suma de ellos es igual a 180 grados. Por lo tanto, aquí debo de tener 72 grados. Y en este ángulo exterior al polígono también voy a tener 72 grados, porque tengo en el ángulo interior 108, lo que me falta para 180 es el ángulo exterior. Ahora, estos dos suman 144 grados. Puedo determinar la medida del ángulo que me falta. Esto es un triángulo, entonces puedo aplicar esta propiedad de los ángulos interiores, de la sumatoria de ángulos interiores, que es aplicable a cualquier polígono, incluidos los triángulos, obviamente.
O puedo aplicar la propiedad de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo, más específico. La sumatoria de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, el ángulo G, o este valor G, que es el ángulo que me falta, va a ser igual a 180 grados menos la suma de estos dos ángulos que ya conozco. Por lo tanto, G va a ser igual a 180 grados menos 144. Eso me da un valor de 36 grados. Y ese es el valor G, el valor de este ángulo que me están pidiendo. Bien, otro ejercicio para seguir aplicando estas propiedades de ángulos interiores y ángulos exteriores de un polígono. Otro ejercicio, vamos a considerar la siguiente figura. Aquí vamos a tener un triángulo donde vamos a prolongar este lado y vamos a prolongar este otro lado, y aquí vamos a tener un ángulo de 50 grados. También vamos a decir que aquí tengo 40 grados, y otro dato más es que aquí tengo una recta que corta a este triángulo, y esa recta forma aquí un ángulo de 80 grados, y me piden que determine este ángulo. Le vamos a llamar aquí H, y a este le vamos a llamar J. Bien, estos dos ángulos son los que nos piden que determinemos. Bien, tenemos este ángulo de 50 grados. Recuerden ustedes aquella clasificación de ángulos entre dos rectas que se cruzan, que se cortan. Decíamos que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, son ángulos congruentes. Por lo tanto, este ángulo de 50 grados, pues su ángulo opuesto por el vértice es este interior. Por lo tanto, este ángulo es de 50 grados también. Lo mismo ocurre con este ángulo de 80 grados. Este ángulo interior es opuesto, son opuestos por el vértice, por lo tanto, este también es de 80 grados. Ahora, si conozco, vean este pequeño triángulo que se formó aquí, tengo este ángulo de 80, este ángulo de 40, suman 120 grados, por lo tanto, este ángulo debe medir lo que falte para 180, 80 más 40, 120. 120, ¿cuánto me falta para 180? 60 grados. Bien, ahora, este ángulo de 60 y este ángulo, que está señalado aquí como J, son ángulos suplementarios, forman 180 grados. Por lo tanto, este valor J va a ser igual a 180 menos 60. Por lo tanto, J va a valer 120 grados, que son 180 menos 60 que tengo de este lado. Acá debo de tener 120 grados. ¿Sí? 120 grados más 60 suman 180 grados. ¿Ok? Se aprecia que son ángulos suplementarios. Bien, ahora, si analizo todo este triángulo completo, el triángulo grande, conozco este ángulo interior y conozco este ángulo interior también. Por lo tanto, puedo determinar el tercer ángulo, que sería 50 más 40, 90. ¿Cuánto me falta para 180? Pues me faltan otros 90 grados, que sería el valor H. H vale 90 grados. Bien, continuando con otro ejercicio, algo un poquito más complejo, digamos, vamos a considerar la siguiente figura. Más o menos. Vamos a asignarle valores. Este va a ser el ángulo, vamos a decir que este es M, el ángulo que me piden que determinemos. Esto va a medir 70 grados, ¿sí? 70 grados. Aquí vamos a tener 110 grados. Acá vamos a tener un ángulo exterior
de 130 grados y acá un ángulo de 100 grados también. Y algo adicional es que este ángulo y este ángulo miden lo mismo y le vamos a poner a esa medida n. Bueno, n no, para que no se confunda con n del número de lados, vamos a ponerle p. Bien. Primero, pues vamos a trabajar con este polígono que tenemos aquí. Este es un ángulo recto, obviamente es de 90 grados. Ese símbolo que nos ponen aquí nos indica que es un ángulo recto. Bien, nos piden encontrar el valor m, pero tampoco conozco este ángulo interior a este polígono. Sin embargo, vean que conozco este ángulo que queda fuera de los dos polígonos y entonces me falta determinar ese ángulo interior al polígono de arriba. Por lo tanto, la suma de estos tres ángulos deben de ser igual a 360. Vean que es toda una circunferencia, ¿ok? Entonces, este ángulo de aquí va a ser igual a 360 menos la suma de estos dos. O sea, 110 más 130 me da igual a 240. Por lo tanto, este ángulo va a ser 360 menos 240 grados. Y esto es igual exactamente a 120 grados. Entonces ya conozco este ángulo interior del polígono superior, digamos, 120 grados. Ahora sí, conozco tres ángulos, puedo determinar el ángulo que me falta de este polígono, aplicando primero la propiedad de la sumatoria de ángulos interiores. Como se trata de un polígono de 4 lados, voy a decir que la sumatoria de ángulos interiores ya sé que es igual a 180 grados por n menos 2. Por lo tanto, para este polígono de 4 lados va a ser igual a 180 grados por 4 menos 2, o sea, 180 grados por 2, que me da de 4 menos 2, pues 2. Y 180 grados por 2 son 360 grados. Eso vale la suma de estos ángulos, de esos 4 ángulos. Por lo tanto, si yo sumo 90 grados más 70 grados más 120 grados más m, eso me debe dar igual a 360 grados. Por lo tanto, m va a ser igual a 360 menos lo que me da sumar estos tres ángulos. Serían, a ver, 120 más 90 me da 210. 210 más 70, 280. Entonces, hacemos la resta, 360 menos 280, y esto me da igual a 80 grados. Ese es el valor del ángulo M, 80 grados. Ya lo determinamos. Ahora, ¿cuánto valen estos ángulos que tienen la misma medida? P es la medida de estos tres ángulos que son congruentes entre sí. Pues voy a ver que conozco estos dos ángulos, ¿ok? Entonces, se trata de un polígono de 5 lados, ¿sí? Ahora se trata de un polígono de 5 lados, es un pentágono, y voy a determinar primero la sumatoria de ángulos interiores para este pentágono, pues es 180 por n, que ahora n vale 5, menos 2. Siempre es 180 por n menos 2. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar 180 grados por 5 menos 2 es igual a 3. Por lo tanto, 180 por 3, esto es 540 grados. Esa es la sumatoria de ángulos interiores de este pentágono. Ahora, si sumamos todos los ángulos, serían 100 grados más 110 grados más P más P más P, o sea, más 3P. Eso debe de ser igual a 540 grados, que es la sumatoria de
todos los ángulos interiores de ese pentágono. Por lo tanto, despejando 3P, 3P va a ser igual a 540 grados menos estos dos valores que los voy a sumar y luego los voy a pasar restando al 540. O sea, 210, ¿verdad? 210 grados. Por lo tanto, 3P va a ser igual a esta resta. 540 menos 210, esto me da 330 grados. Esto vale 3P. Por lo tanto, P es igual a 330 grados dividido entre 3. Este 3 se está multiplicando, lo paso dividiendo. Y finalmente, P es igual a 330 entre 3, pues estos son exactamente 110 grados. Ese es el valor de estos tres ángulos. Bien, hagamos uno más, ya para terminar, con la aplicación de estas propiedades de los polígonos, suma de ángulos interiores y luego la relación entre ángulo interior y ángulo exterior. Vamos a considerar la siguiente figura. Aquí vamos a poner un triángulo. Vamos a decir que este lado y este lado son iguales. Hagamos que parezcan más iguales. Bien. Aquí a este ángulo le vamos a dar un valor de 30 grados, ¿ok? Acá vamos a formar otra figura unida a esa. Vamos a formar aquí otra figura. Así. Y este es un lado. Y luego la vamos a poner así. Bien, vamos a prolongar esto. Vamos a prolongar esta también. Sí, no es necesario. Y vamos a prolongar también este lado. Bien, le vamos a asignar aquí un valor de 100 grados a ese ángulo exterior. Y vamos a decir vamos a calcular este ángulo. Bueno, voy a llamarle a este A, B, C, D y E. Todos esos ángulos hay que determinarlos. Bien. Muy bien, esos serían los datos que nos proporcionan. Algo adicional es que este lado y este son paralelos. Estas flechas nos indican que los dos lados llevan la misma dirección, ¿ok? Este y este, ¿ok? Voy a ponerle doble flecha para que sea más obvio. Bien. Estos son los datos proporcionados y hay que encontrar A, B, C, D, E. Estos 5 ángulos. Muy bien. Aquí tenemos un dato. Este ángulo es exterior, vale 100 grados. Por lo tanto, inmediatamente el ángulo C vale, fíjense que son adyacentes, son suplementarios. Por lo tanto, este valor C es igual a 80 grados. ¿Sí? Porque la suma de esos dos ángulos debe de ser 180 grados. Bien, ahora, ¿qué más datos tengo? Pues acá tengo un 30 grados y también me dicen que estos dos lados son iguales. Quiere decir que aquí tengo un triángulo isósceles. Y si tengo un triángulo isósceles, recuerden ustedes aquella propiedad de los triángulos isósceles que dice que tienen dos lados iguales, pero también tienen dos ángulos iguales. Es decir, los ángulos que son opuestos a los lados iguales también son ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo y este miden lo mismo, porque se trata de un triángulo isósceles. Y si este ángulo mide 30, lo que falta para 180, que son 150 grados, se lo reparten de manera
equitativa estos dos ángulos que me faltan. Por lo tanto, este ángulo debe de ser de 75 grados y este también de 75 grados, por la propiedad de los triángulos isósceles. Bien, si este ángulo es de 75, el ángulo que vale este valor A va a ser aquel que la suma de esto más el ángulo A va a ser 180. Por lo tanto, A vale 105 grados. ¿Sí? 105 más 75, 180 grados. Y entonces este ángulo que mide E, pues E va a ser igual también a 105 grados. ¿Sí? Porque su ángulo suplementario es de 75, entonces E vale 105. 105 más 75, 180. Muy bien. Ahora, ya no tengo más datos, pero más datos numéricos, pero tengo que este lado y este son paralelas. Son paralelas, por lo tanto, a ver, si aquí, fíjense bien, esta paralela con esta, y aquí tengo una transversal que la podemos prolongar. Vean, este ángulo de 100 grados va a ser igual a este ángulo que mide D, porque son ángulos alternos internos, por ejemplo. Por lo tanto, este valor D va a ser igual a 100 grados, también porque son ángulos alternos internos. Recuerden la clasificación de ángulos entre dos paralelas y una secante y una transversal. Bien, por lo tanto, aquí ya nomás me falta encontrar el ángulo B. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Pues voy a sacar sumatoria de ángulos interiores, que es 180 grados por n menos 2 siempre. Y aquí se trata de un polígono que tiene 2, 3, 4, 5 lados. Por lo tanto, la sumatoria me va a quedar 180 grados por 5 menos 2, o sea, 180 grados por 3, que son 540 grados. Esa es la sumatoria. Y si ya conozco los otros 4 ángulos, puedo determinar el ángulo B. El ángulo B va a ser igual a 540 menos la suma de todo esto. Estos ángulos son 105 más 105, pues son 210, más 100, 310, 310 más 80, 390 grados. Por lo tanto, B es igual a 540 menos 390 grados, que serían un valor de 150 grados. Y ese es el valor B, que es lo que mide este ángulo que nos hacía falta. De esta forma, hemos aplicado las propiedades de los ángulos interiores y exteriores de los polígonos. Así de fácil.